Muy buenas noches a todos y a todas. Siendo las 20:04 del jueves 21 de mayo, damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde el Salón Gris de la Casa de Gobierno con toda la información de la situación sanitaria actual. Nos acompaña, como todas las noches, la señora Secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Iberó. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, con respecto a los pacientes descartados hoy, tenemos 46, 6 de Cipolletti, 1 de Roca, 1 de Fernández Oro, 1 de San Antonio, 1 de Viedma, 3 de Allen, 2 de Regina y 31 pacientes de Bariloche. Fueron dados de altas 4 pacientes, 3 de La Marque y 1 de Cipolletti. Y se confirmaron 2 casos nuevos en Huergo y 1 caso nuevo en Bariloche. Tenemos 3 casos confirmados en el día de hoy. En los que va por ahora, hoy tenemos 68 pacientes activos, 46 de Bariloche, 1 de Choele, 4 de Cipolletti, 6 de La Marque, ya La Marque tiene 26 pacientes recuperados, 1 de Inahuapi, 1 del Bolsón, 3 en Chimpay, 2 en Jacobasi y 4 en Ingeniero Huergo. Total de 68 pacientes activos y 254 pacientes recuperados. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las preguntas. Nos preguntan desde LU5 Radio de Neuquén respecto a la respuesta que brindaba ayer a una consulta de este mismo medio. Quieren repreguntar si los 2 casos positivos en Cipolletti, de los que no se conoce el nexo epidemiológico, corresponden a casos activos. No podría asegurar que sean los que están, de los 4 que hay hoy activos. La verdad es que fueron de los últimos casos que hubo, pero no sé si es alguno de los que ya se fue de alta. Preguntan desde el portal de noticias ANB, ¿cuántos aislados hay en los hoteles de Bariloche y cuántos de ellos son los repatriados del último contingente de Chile y cuál es el estado de salud? En los hoteles en general, los que van a los hoteles son los pacientes que son confirmados, los que fueron positivos, confirmados y tienen síntomas leves. De los que había, de los 46 pacientes, había creo que alrededor de 15 en hoteles y se estaba planeando abrir otro hotel para no poner de a 2 juntos los pacientes. Específicamente los pacientes que llegaron de Chile, estas no son pacientes, son personas que solamente tienen que cumplir el aislamiento, venían todos con el certificado médico de aptitud, o sea, de buen estado físico, sin que no estaban cursando ninguna enfermedad ni presentaban fiebre. Se les hizo la evaluación. Esto se hace en todas las terminales, se hacen la evaluación y en sí es como los que vienen de cualquier lugar de circulación viral, el igual que viene de Buenos Aires, el que viene de Córdoba, todas esas personas deben aislarse por 15 días. Cada una de las ciudades va eligiendo si van a hotel o pueden ir a su domicilio con el estricto aislamiento, se lo controla diariamente por teléfono. Nos preguntan también cómo es el operativo para traer a la región a los repatriados que llegan en el último vuelo de Andorra. Toda la gente que va llegando, vuelvo a repetir, a nosotros nos informan desde el Ministerio de Gobierno, de la Secretaría de Gobierno, cuáles son las personas que van a llegar, desde diferentes, o pueden ser a nivel de un vuelo, puede ser a nivel de un colectivo o de autos particulares que se abrió esa lista de gente que pide el permiso para retornar. Entonces, en todos lados lo que se hace es eso, es en la terminal o en el aeropuerto, se los espera de salud, se les hace el examen físico, se les hace firmar una declaración jurada. Si tienen síntomas, son llevados al hospital. Si no tienen síntomas, cumplen el aislamiento obligatorio en sus domicilios en general, excepto que se disponga en alguna ciudad de un hotel para eso. Pero es lo mismo que estén aislados en un domicilio. Preguntan desde el portal Mapuchito Noticias, según el padre, el joven de Ingeniero Jacobasi dio negativo. ¿Qué grado de participación tuvo salud en este tema y si considera que hubo apresuramiento al anunciar el caso? Con respecto a eso, y solamente porque sé todas las cosas que se están diciendo en redes, yo quiero aclarar que lo que hace el Hospital de Jacobasi, como todo el Ministerio de Salud, es medicina, es científico, es estudiar a los pacientes y actuar como tal. Si un paciente a nosotros nos da positivo, son escasísimos en la literatura
y si no los invito a que estudien todos los que saben más que los médicos, son muy raros los falsos positivos. Puede pasar que una persona le dé positivo cuando ya está cursando los últimos 3 días de la enfermedad del positivo, cuando nosotros siempre, acuérdense que nosotros hisopamos a la gente al día 10 para evaluar el alta. Entonces puede ser que si esa persona cursaba el día 8 y 2 días después se lo vuelve a hisopar, puede ser que dé negativo. Entonces, la verdad es que nosotros hacemos medicina, cumplimos con aislar a todos los pacientes que eran contacto estrecho de ese paciente, porque tenemos un estudio que dio que es positivo, y si hoy da negativo, seguramente sea porque estaba en los últimos momentos. Nosotros no damos información, excepto las altas y confirmadas cuando son así. Si un hisopado dice el padre que le dio así, quizás yo no lo tengo como un paciente recuperado, será información que manejan ahí, pero simplemente quiero aclarar que todo lo que se hace desde el hospital es solamente para cuidar a toda la población. Simplemente es lo único que hacen los hospitales, Jacobacci principalmente hoy, porque tuvo esos 2 casos, donde la otra paciente está muy grave, y por eso se tomó el hisopado de todas las personas para cuidar a la ciudad de Jacobacci, así como se hacen en todos los demás lugares. Preguntan desde Mirate TV Villa Regina y Radio del Sol. La consulta es si esta ciudad, Villa Regina, sigue siendo una ciudad de circulación viral, teniendo en cuenta que hoy se cumplen 14 días sin casos positivos. De no ser así, ¿qué se tiene en cuenta a la hora de determinar esta situación? Quien determina qué ciudades son de circulación viral es Nación. Nosotros no lo determinamos. Lo que lo determina es porque aparece un caso que no tiene nexo con ningún otro caso. Entonces, una persona que aparece, que fue así como pasó cuando se decretó lo mismo en Catriel o en Cipolletti, una persona que no tenía nexo con nada, de repente fue positiva. Entonces, cuando uno no puede saber si es porque había viajado al exterior, si había estado en contacto con otra persona positiva, se lo da, o sea, se diagnostica o se decide que es porque se contagió en cualquier lugar. Si es así, si esa ciudad es determinada como ciudad de circulación viral, lo que nos explicaban los expertos de Nación es que se esperan 2 periodos de incubación, que son 28 días, para descartarla de circulación viral, y eso pasó un poquito más de 28 días, creo que habían pasado 50 días para que a Catriel se la sacara de circulación viral. Nos preguntan desde el Cordillerano de Bariloche, ¿se sabe por qué la tasa de mortalidad en esta ciudad es tan baja comparada con otras localidades de la provincia? ¿Tiene que ver con la región o con cuestiones del virus propiamente dicho? Nosotros por eso pedimos estudiar y se mandó, y va a tardar mucho tiempo para cultivar los estudios de los pacientes del Valle Medio por la gravedad. También lo que ha pasado en general en Bariloche fue la mediana de la edad, de gente mucho más joven afectada con síntomas muy leves, y en el Valle Medio había gente mucho más de mayor edad y por eso la mortalidad. Sabemos del virus que está muy relacionado la alta mortalidad con los casos más complicados que tienen neumonías, que requieren asistencia respiratoria mecánica, con la edad de los pacientes. Entonces, puede ser uno de los factores, puede ser que simplemente sea una cepa distinta, y eso es lo que estamos tratando de estudiar y de saber, simplemente por una investigación epidemiológica, no porque nos cambie en nada en lo que trabajamos y tratamos. Nos consultan además, ante la confirmación de casos de COVID-19 en diferentes puntos de la ciudad, si se recomendaría desde lo sanitario un endurecimiento de las medidas. Por supuesto que no es una decisión que tome yo, pero la verdad es que nosotros lo que vimos fue un grupo grande que salió positivo, que fueron 11 personas, pero hoy solamente tuvimos un caso, y viene así, apareciendo 2, 3, un caso. Mientras no se colapse nuestro sistema sanitario y podamos rápidamente descubrir. Ustedes piensen que la gran mayoría de estos casos que se descubrieron fue porque Salud fue a buscar y a hisopar a gente que prácticamente no tenía síntomas. Entonces rápidamente pudieron aislar y con eso se frena la curva grande de contagios. Entonces, trabajando así, creo que sí es muy importante que, para que no tengamos que decidir entre todos que se endurezcan las medidas, tenemos que sentir y saber que hay circulación viral. Eso significa que en cualquier lado y con cualquier persona con la que yo esté, seguramente
tengo altas probabilidades de contagiarme. Entonces, tenemos que respetar el aislamiento, es muy importante, como el tapaboca, como lavarnos las manos y realmente la distancia social, que significa no sentarme a tomar mate, a tomar el pico de una botella, a compartir un vaso y a comer cualquier comida, no solo asado. Nos preguntan desde FM María Sur de Las Grutas, ¿se tienen novedades sobre el estudio epidemiológico del caso de la paciente longeva del geriátrico de Jacobasi, su estado actual y ciudad donde está siendo atendida? Está en Jacobasi, en grave estado y nada, viendo su evolución. Consultan también desde Jacobasi de Canal 7 de Cablevisión sobre los procedimientos en los dos casos de esa ciudad, si los resultados de los nuevos hisopados dieran negativo. Está dentro del cuadro de probabilidades y por qué puede ocurrir eso, ya fue respondido si me equivoco. También consultan si podría pasar como con el caso del médico roquense, en el cual su primer hisopado dio negativo, con la particularidad de que en este caso sería la inversa. No, lo del médico me acuerdo que volvemos a lo mismo, lo que nosotros pensábamos era eso, que lo que había pasado era que el primer hisopado positivo había sido como, nos pasó también creo con una de las pacientes de Catriel, que lo que nos pasa es que por ahí se hace el hisopado cuando ya lleva varios días de evolución, en general con síntomas muy leves y pasa mucho en los jóvenes los síntomas pasan casi totalmente desapercibidos y son hallazgos, entonces quizás si ya llevaba varios días de esa enfermedad puede haber dado negativo rápidamente. Siguiendo en Jacobasi, nos consultan desde la agencia del diario Río Negro en esta ciudad, ¿qué tipo de test realiza Salud para detectar el COVID-19? ¿Qué porcentaje de efectividad tienen? ¿Y cuál es su margen de error, si es que lo hay, para un falso positivo o un falso negativo? Nosotros hacemos PCR, que es el mejor método que hay, el más fiable. Pueden existir y existen los falsos negativos, no están descriptos o ínfimamente, pero por lo menos en las últimas literaturas no están descriptos los falsos positivos. Nos preguntan desde Radio 6 de San Carlos de Bariloche cuál es el total de pacientes que dieron positivo en la provincia desde que comenzaron los contagios y cuántos requirieron asistencia debido a su gravedad por parte del sistema de salud y cuál es el porcentaje de camas con respirador ocupadas ahora del total que dispone la provincia. En total nosotros tuvimos 336 casos. Si mal no recuerdo, debemos haber tenido en esos 336 alrededor de 15 pacientes que requirieron terapia intensiva. Hoy tenemos tan solo 2 pacientes en terapia intensiva que ocupan las camas con respirador y el resto, la verdad es que hay muchísima disponibilidad de camas porque han disminuido casi prácticamente a cero los pacientes graves. Los que más ocupaban camas de terapia intensiva eran los accidentes viales graves y hoy seguramente empezarán nuevamente, pero habiendo cuarentena eso ya no ocurría. Nos preguntan desde el portal Bariloche 2000, en esta ciudad se han viralizado audios y mensajes hablando del fallecimiento de una persona, se refieren a un paciente que actualmente se encuentra en grave estado. ¿Cuál es su reflexión con respecto a que estas cosas continúen ocurriendo y cómo cree que afecta psicológicamente a todo el entorno familiar del paciente? Yo creo que, como en todo lo que pasa con las redes, el que lo hace seguramente no mide el dolor que puede generar en las personas que lo reciben. Creo que, pero es como un poquito de cada uno, es quien lo hace y quien lo lee, porque la verdad es que si uno puede entender que lo oficial es lo único que se dice acá y que nada se oculta, o quizás el médico que atiende a esa persona y nada más, todo lo demás es simplemente quizás maldad de alguien y por eso ojalá no consumamos eso, solamente para el bien de las personas y para el bien de cada uno de nosotros. Preguntan desde el EU19 de Cipolletti, ¿cuáles son hoy las ciudades con casos de circulación interna? Las ciudades del Valle Medio, todas esas son con circulación, Cipolletti también, Bariloche y creo que ninguna otra, por lo menos declarada por Nación. Preguntan desde el portal Viedma Noticias sobre obras que se están realizando en colegios de aquí de Viedma, establecimientos educativos de aquí de Viedma, si están vinculadas con un aumento en el espacio de internación frente a un eventual brote de COVID-19. No,
El Viedma está ya programado para tener internación si fuese necesario, con convenios con algunos hoteles. Nosotros en general, si se puede, preferimos los hoteles para hacer, si fuese necesario, internación, porque tenemos la posibilidad de que las personas estén aisladas, que tengan su baño, porque para tener pacientes positivos necesitamos lugares donde haya ventilación, porque hay circulación viral, sin conglomerado de gente, y si necesitamos aislar a sospechosos hasta tener el resultado, no pueden estar en contacto con pacientes positivos, con lo cual, excepto que no tengamos posibilidad, porque en algunos lugares no hay hoteles o no hay residencias con esta posibilidad que cada poquita gente compartan un baño o una ducha, tratamos de poder hacer convenios con hoteles y ahí poner a las personas. Muchas gracias, doctora. No tenemos más consultas, le pedimos un repaso final como siempre. Bueno, entonces hoy tenemos 68 pacientes activos, uno menos que ayer, con lo cual eso es muy bueno por nuestra necesidad o no de camas. 46 pacientes de Bariloche. Solo en Choele queda un paciente, tenemos ya 39 recuperados, 4 en Cipolletti, 6 en La Marque, 1 en Dinahuapi, 1 en El Bolsón, 3 en Chimpay, 2 en Jacobasi y 4 en Ingeniero Huergo. 68 con 254 pacientes recuperados. Muchas gracias, doctora. No habiendo más consultas, damos por terminada la conferencia de prensa del día de hoy. Nos encontramos mañana a las 20 como siempre. Gracias a todos y a todas por participar.